esta noche y porque hemos preparado nuestro corazón para poder disfrutar de su presencia, de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Cristo vive. Él nos ama con amor eterno. Tomás el de esta noche. Medio que se me corta, pero bueno, cuando se corte lo cambiamos. No hay problema. Dios les bendiga, iglesia. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Una noche más en victoria, un día más en su presencia. Creo que esto vale mucho más que todos los tesoros de este mundo, el estar en la casa de Dios y poder disfrutar de la presencia de Dios junto a todos ustedes. Dios bendiga a la vecina también. Gloria a Dios, el Señor nos ayude cada día para poder seguir caminando y obtener esos anhelos y sueños que quizás hemos presentado a Dios. Yo no sé cuántos tienen sueños en esta noche. A ver, yo quiero que levante su mano. Hay algo que siempre dice el pastor, que si usted no tiene sueño, o sea, ¿para qué estamos? Soñar, no soñamos con algo imposible, soñamos algo que Dios en su tiempo concretará para nosotros. Anhelar, soñar, querer, obtener algo que nosotros queremos para nuestro bien. Es bueno, iglesia, es bueno que usted anhele en su corazón. Puede querer anhelar un milagro, puede querer anhelar una casa, puede querer anhelar un vehículo, puede querer anhelar que algún familiar suyo llegue al Señor. Puede anhelar un montón de cosas. Y Dios siempre dice que tiene que haber sueños en nuestras vidas. Hablaba hace unos días con una pastora y le daba mi opinión y mi punto de vista en algo que ella dejó de hacer y que me contaba ella y hacía un anuncio ahí en ese estado que uno siempre ve. Y ella decía que la había hecho feliz. Y yo le pregunté, porque si lo tenemos en el estado a veces preguntamos el por qué o no, o por qué tiene alguien si no, anulamos el estado. Y le hice un comentario y le pregunté por qué ella decía que en aquel momento fue feliz con lo que hacía. Y ella me comentaba lo que había comenzado a estudiar. Y yo le digo, disculpe que yo se lo diga, pero yo creo que aquello que dejó hace años atrás lo puede volver a retomar mientras no impida que el Señor siga haciendo su voluntad en usted. Porque a veces creemos que ser cristianos, y yo se lo decía en un mensaje, o venimos enseñados de que ser cristiano es una vida de lucha y lucha, pero nunca hay una victoria. Venimos enseñados de la vieja escuela de que el cristiano tiene que vivir luchado porque si no, no es un buen cristiano. Dígame si no es así. Nos han enseñado eso. Yo lo escuché desde muy chiquita porque desde muy pequeña iba a la iglesia. Y siempre no, gloria a Dios porque el hermano está luchado, vive. Y no, hermanos, hemos entendido o hemos creído algo que nos dijeron hace tantos años y ni siquiera lo buscamos en la palabra. Nos dijeron y lo escuchamos y lo dijimos. ¿Vio? Como cuando te enseñan algo. Entonces yo le decía a esta pastora y amiga en Cristo de que nunca era tarde para volver a retomar aquello que le hacía feliz. El Señor acomoda los horarios, los días, los tiempos. Entonces le invitaba eso, a que en la palabra no dice que tenemos que ser infelices, no tener felicidad. El Señor dice que tenemos que hacer cosas que nos hagan felices, siempre y cuando no impidan la gloria de Dios en nuestras vidas, o impidan que usted se congregue, o impidan que usted pueda servir a Dios con libertad o algún ministerio, amén. Entonces, como digo, tiene que haber sueños, anhelos en nuestro corazón, querer obtener algo. Yo siempre dije que yo quise ser enfermera y terminé siendo pastor. Era lo que yo quería, ¿no? Yo quería ser enfermera, pero no, Dios tenía otra cosa para mí. Entonces, como digo, también tenemos que preguntarle a Dios qué quiere para nosotros o no. Entonces, como digo, sea feliz, alégrense, gócese, porque el Señor nos quiere ver felices. Sí, hay momentos de tristeza que vamos a pasar, momentos de desazón, momentos de incertidumbre, pero bueno es Dios para sacarnos y librarnos de aquello. Amén, porque por algo estamos aquí, porque hemos aprendido y hemos entendido de que el Señor nos lleva de victoria tras victoria. Amén. Esa palabra sí créala, porque es bíblica. Él nos lleva de victoria tras victoria. Amén. Y como dice el Señor, Él quiere que nosotros vivamos esta palabra. Si estamos en algún momento difícil, no dude que va a salir, que va a poder salir en victoria, porque el Señor lo ha prometido. A los que le aman, dice su palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Hoy no lo entendemos, como decía mi hermana Cene, en ese momento no lo entendía, pero hoy lo entendió. Nosotros necesitamos a veces pasar momentos para aprender.
Esos momentos nos hacen fortalecer en Dios. Eso que es de Dios, que salgamos fortalecidos, renovados, que salgamos con una nueva expectativa. Bueno, sí, esto lo pasé mal, pero salí adelante y lo próximo que viene lo voy a tomar de otra manera para salir más todavía rápido de la prueba, de la lucha. Entonces, iglesia, vivamos la palabra. En esta noche yo le doy gracias a Dios porque me ama, primero, siempre lo digo, Él me ama. Él me ama y me ha amado desde antes de que yo viniera a la panza de mi mamá, siempre lo digo. Le doy gracias a Dios por haberme elegido. Entre millares vine a este mundo para la alegría de muchos y para otros quizás no tanto, pero para Cristo que me trajo, gloria a Dios, porque puedo hacer feliz a aquellos que me aman. Entonces, como digo, le doy gracias a Dios por existir, porque Él ha permitido que yo viniera. ¿Amén? Yo siempre le cuento un poco de mi testimonio porque el público se renueva. No estaba en los planes de mi papá que yo viniera, porque parecía que mi mamá no iba a tener hijos. Parecía, pero cuando Dios habla, Él cumple. Y fue mamá de muchos, no fue mamá de solo de uno, sino de muchos. Y bueno, fui la primera. ¿Amén? Entonces, siempre digo que antes de mí había una niña que iba a ser adoptada antes que a mí. Antes de que yo viniera en realidad. Pero bueno, luego llegué yo y como digo, Dios me permitió llegar a este mundo para poder cumplir un propósito. Y quiero que en esta noche usted también entienda que es un propósito de Dios. No sé si pareceré repetitiva, pero como yo lo viví de esa manera, yo quiero que usted también lo entienda y entienda que hoy no está acá por casualidad. Que si está aquí es porque Dios lo ha traído con un propósito o lo ha traído para servirle, primero que nada. ¿Amén? Entonces, en esta noche se va a ir renovado en el espíritu, en la mente. No sé qué el diablo le hizo querer en esta semana, que no valía nada, que no servía para nada. Eso seguro porque siempre trata de poner esos pensamientos, porque ya conocemos cómo trabaja nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y seguro que estuvo en la semana molestándola o molestándolo, que ni siquiera, a veces nos hace hasta dudar de por qué fuimos papás. Es así, porque Él vino a poner dudas de lo que Dios hizo con nosotros. A veces no entendemos de que si el Señor no hubiese querido no pasaba nada. Nada. Y no lo entendemos, seguimos pensando de que yo tomé la decisión de no. Y no sabemos que en el plan de Dios o en el plan del Señor estaba esto perfecto para nosotros. ¿Amén? Entonces yo vengo a romper con eso que el enemigo sembró. Y vengo a dar una buena noticia de quién es usted y para qué está usted. O para qué estoy yo también. ¿Amén? Así que bendecimos a los que están conectados y nos están mirando desde diferentes lugares. Bendecimos a la mamá de mi hermano Benja, a la pastora Aide, su esposo. Seguramente están ahí conectados porque siempre están ahí. Les bendecimos a la distancia, les abrazamos en el Señor. Y a aquellos que también están mirando, bienvenidos sean a través de las redes. Y donde lleguemos, amén, porque cuando compartimos esto llega a muchos lugares. Y a ustedes en esta noche les voy a hablar de parte de Dios, para la gloria de Dios. Doy gracias por mi familia, doy gracias por cada uno de los que Dios ha puesto en nuestro alrededor, que son muchos para la gloria de Dios. Y verles hoy es una alegría. Vamos a ir a la palabra, iglesia. Vamos a ir a Isaías 61. Esta palabra, el Señor vio que uno cuando está en Cristo comienza a vivir cosas lindas y cosas inexplicables para aquel que no la ha vivido. Y yo le comentaba a mi esposo hoy que me desperté. Había tenido un sueño muy, no digo muy hermoso, pero sí hermoso porque Dios me habló. Y Dios me dio esta palabra en el sueño. Así, pareciera loco, pero es así. Así como Isaías 61 y la palabra era y la busqué y es así, amén. Dije, gloria a Dios, Señor. Y le daba gracias a Dios porque estas cosas las comencé a vivir en este nuevo tiempo, en esta nueva temporada. Yo a los que me toca contarles... hemos comenzado como grupo de intercesión a vivir un tiempo hermoso en oración, en intercesión, aquellos que hemos podido venir a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Y yo le comentaba a muchos y les decía de mi experiencia, como decía el pastor el otro día, pregunte qué hacen los hermanos, ¿vio? Bueno, algunos preguntaron, otros no. Pero es hermoso poder estar aquí y orar, interceder y vencer con tu carne, que la carne quiere que te quedes en la cama, pero más ustedes, tengo que estar porque me comprometí. Y acá llegábamos a esa hora, a las 3 de la mañana, a orar e interceder. Y sabe que yo se lo cuento de mi experiencia para que usted también lo pueda interpretar, porque quizás también cree que a veces eso no es para usted. Amén. Porque es lo que yo creía. Yo siempre le contaba, no, si como que el pastor salió a orar a hacer liberación y yo me quedaba en casa, yo ahí la ayudaba de la casa, no hacía fuerza.
Y yo decía que eso no era para mí porque no lo había vivido de esta manera. Sí, tenía que estar en algún momento de liberación o intercesión, lo iba a hacer, claro que sí. Porque siempre fui valiente, acá estoy, acá estoy por eso. Entonces, como digo, lo cuento de esa experiencia de creer que no era para mí. Y cuando comencé a venir a acompañar a mis hermanos, comencé a experimentar lo hermoso de poder hablar con Dios de madrugada, en vez de estar haciendo otras cosas que hacemos a veces con el celular, mirar el Facebook, Instagram, chatear con los amigos de lejos, un montón de cosas que podríamos hacer amén, porque la verdad, hablar con las hermanas a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y comenzamos a tener esta experiencia con el Señor, en la oración de intercesión, y yo le daba gracias a Dios, porque eso me hizo vivir un nuevo tiempo en Cristo, tomar esa decisión, y como digo, esto no me hace ni más espiritual, pero sí me hace caminar de una manera diferente y confiar en Dios, porque mis pasos se afirmaron en un área que quizás yo creía que no era para mí. Pero le doy gracias a Dios porque cuando comienzo a experimentar lo que es la oración en la madrugada, comienzo a tener experiencias en Cristo sobrenaturales, y se lo cuento para la gloria de Dios, también me pasa esto de soñar claramente con algo que Dios me quería dar. Y yo le decía a mi esposo y le decía, amor, pero este versículo es súper conocido. O sea, lo he predicado seguramente en tantos años, más de 20 y tantos años predicando del Señor, seguramente en algún momento lo hablé. Pero como vuelvo a decir, el Señor trae nuevas personas y nuevas almas a la presencia de Él. Entonces este versículo, como digo, es un versículo hermoso que nos va a hacer comprender y nos va a hacer entender una vez más de que para qué estamos llamados. Y fue una revelación, como le digo así, muy contundente y muy clara, en medio de una reunión, porque tampoco les puedo contar todo el sueño, pero sí que estábamos reunidos en un hogar y Dios me daba esta palabra, en ronda. ¿Amén? Y hoy, como digo, se la quiero compartir porque yo entendí a través de ello algo más de lo que Dios quería hablar a mi vida. Y alentarlos, iglesia, a no conformarnos. Porque esta es mi palabra de aliento, y no se conforme. O no crea que no es para usted. Seguramente usted le va a dar las cualidades a la otra persona. Así, no, pero si eso es del hermano, no, mío no, Señor. Y va a querer que el otro haga más que usted, ¿no? Porque nos pasa, porque a veces no queremos dar ese paso. Pero anímese a buscar más de Dios, anímese a caminar en nuevos, diferentes áreas de las cosas de Dios. Métase en el río de Dios y el río de Dios le empieza a llevar a un montón de cosas que, como digo, los van a hacer florecer, nos van a hacer crecer y nos van a dar una nueva perspectiva de lo que Dios quiere para nosotros y para los que nos rodean también, amén. Porque hay revelaciones preciosas, iglesia, que Dios te da a través de un sueño, a través de una palabra, de una visión. Yo me alegro y me gozo cuando Dios nos hace saber a través de visiones lo que quiere como iglesia, a través de los instrumentos que Él ha dejado en este lugar, a través de los profetas. Amo verlos servir a los jóvenes y que Dios les muestre, les revele tan claramente, porque eso lo hace Dios por nosotros cuando nos disponemos. Entonces usted no diga, no es para mí. Usted dígale, Señor, acá estoy para recibir lo que tienes y para entender lo que quieres hacer conmigo. Y así como en aquel momento Isaías tuvo que entender el llamado de Dios. Perdón, yo le dije Isaías 60, ¿no? Es Isaías 61, ahí está. Como Isaías tuvo que entender ese llamado tan precioso de Dios y comenzar a hablar lo que Dios le quería hablar a su pueblo y un montón de cosas más, porque fue un tremendo siervo de Dios. Y se le reveló cosas tremendas. Se le reveló que el Mesías iba a venir, que era Jesús. Se le fue revelada tantas palabras que, como digo, y seguramente él también creía lo mismo que nosotros. Yo, Señor, yo que soy así, yo que tengo esto, que me falta esto, porque siempre nosotros nos sacamos, nunca tenemos de más, siempre nos falta, ¿vio? Porque a veces somos cobardes. Tenemos miedo a luchar por aquello que seguramente en el espíritu lo quiere, pero la carne dice, no, está nomás que lo haga otro. Es así. Mire, una lucha espiritual que uno tiene es poder vencer a la carne. Yo siempre contaba, yo tenía un sueño cambiado. Yo de noche no dormía, me dormía a las 5 de la mañana. Pero esos días, esos meses, porque fueron prácticamente 2 meses, no me dejan mentir los hermanos, a las 12 tenía sueño. La carne quería acostarse a dormir cuando yo me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y lo saben mis hermanas porque me escribía con ellas. Hablamos de las cosas del Señor, sí, un montón de cosas, pero
en ese momento cuando me quise disponer a hacer algo para Dios, la carne quería quedarse en la cama. Y se me cerraban los ojos, pero yo decía, no, tengo que vencer, tengo que levantarme. Y nos escribíamos, vamos hermana, vamos, y vamos, listo. Es disponernos. Es seguro que cuando usted quiera hacer algo para Dios va a venir una lucha, una prueba para impedir lo que Dios va a hacer con usted. Pero usted luche por esa bendición, amén. Hágalo como lo hizo Jacob. Amén. Vamos a la palabra. Hace rato no hablaba, no me tocaba trabajar, así que bueno, estamos temprano, a ver, 9:45. Isaías 61:1, ¿leemos? Amén. Una palabra preciosa para nosotros en esta noche. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos que apertura de la cárcel. Amén. Es un texto bíblico, como les digo, muy conocido, pero un texto que se tiene que hacer tan real en nuestras vidas. Porque el Señor nos ha llamado y Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Amén. El Espíritu de Jehová está sobre nosotros. ¿Para qué? Para poder hacer tantas cosas lindas por los demás que a veces no nos imaginamos. Yo creo que eso es lo más precioso. Usted me entiende, yo le estoy hablando muy en lo real, no le voy a hablar con palabras raras porque sé que a veces ni siquiera a mí me van a salir, pero le estoy hablando bien a lo criollo. ¿Usted entiende de que Dios lo llamó a cosas grandes? Que Él puso un espíritu en usted para que usted pueda hacer cosas por otro. De que el Señor lo llamó para que usted pueda bendecir a otro con su palabra, con su testimonio, con algo precioso. Bueno, en esta noche el Señor dice que como lo hizo con Isaías, lo hará con nosotros, amén, porque es una promesa para vos y para mí si la tomás. Y el llamado de Dios es una invitación, iglesia. ¿A qué? A poder nosotros reconocer que Jesús, primero que nada, es nuestro Salvador. ¿Y a qué nos llamó Jesús? A salvar a otros, a rescatar a otros. En esta palabra Isaías describe y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Yo creo que después de haberse negado tanto Isaías, porque Isaías se negaba a trabajar y a hablar lo que Dios le daba. No era cosa fácil que un profeta hablara, y tampoco lo es ahora, ¿o no, profetas? ¿Por qué? Porque la gente siempre dudaba, en aquellos años atrás y duda todavía ahora. Los profetas son mirados con ojos, y el Señor nos ayuda, y gracias al Señor yo tengo el don profético, no soy profeta. Pero, porque muchas veces dudan de las palabras que se sueltan. Pero gloria a Dios para los que creen. Y en aquel tiempo sucedía exactamente lo mismo. Y en un momento Isaías también seguramente tuvo miedo de hablar lo que Dios le daba, porque eran palabras. Si usted comienza a leer el libro de Isaías, se va a encontrar con palabras fuertes, palabras que describen lo que Dios hará en este tiempo. Visiones que no todos lo pueden comprender aún, porque su palabra dice que nosotros tenemos que escudriñar para entenderlo, y a veces no lo entendemos. La palabra es revelada, aquel que busca, que anhela. Amén. Entonces Isaías tenía miedo de hablar del Señor, pero creo que llegó el momento que Isaías entendió. ¿Cuántos dicen amén? Casi en los últimos versículos él entendió quién era. En él había una identidad de hijo de Dios. Y por eso creo que él dice con tanto exactitud: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Amén. Y lo creyó, hermanos. En algún momento se terminó la duda y creyó que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y comenzó a hablar la verdad de Cristo. Comenzó a desenvolverse y a decir lo que Cristo tenía para hacer a través de él y hablar en aquel tiempo. Seguramente fue perseguido, lo quisieron matar un montón de veces, y también murió por hablar de la palabra de Dios. Pero como digo, en el momento y en el versículo 61, él creyó esta palabra que Dios había soltado sobre él. El llamado que Dios había puesto sobre él, y lo creyó y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Amén. Me ha enviado, dice la palabra de Dios, a predicar buenas nuevas a los abatidos. No lo llamó a cosa pequeña. Primero que nada, cuando alguien está abatido, alguien está fatigado, alguien tiene una herida en su corazón, alguien tiene lastimaduras de años, de su niñez, de su adolescencia, es difícil llegar a esa persona, se lo puedo asegurar, porque yo trabajo con personas en esa condición. Y muchas veces vos le decís: ¿cómo estás? Y quizás el Espíritu de Dios te mostró que no estaba bien, y no, todo bien, pastora. Amén. Pero después, cuando volvés a tu casa, te encontrás con otra realidad. Así sucedía.
Entonces cuando la palabra de Dios nos llama a esto, a poder predicar buenas nuevas a los abatidos, tiene que, como digo, nacer en nosotros ese espíritu que va a entrar en nuestras vidas y nos va a revelar lo que está sucediendo. Y cuando yo me dispongo a que Dios me use, que no le quepa duda, iglesia o hermana, hermano, de que usted va a comenzar a sentir lo que quizás nosotros sentimos. O quizás lo está sintiendo y está viviendo esta palabra, y gloria a Dios si es así. Pero si todavía no has comenzado a vivir el poder entender para qué estás en este mundo, que no solo sos un número más en el... ¿Cómo es eso que hacen cuando hacen el censo? No sos un número más en el censo ni un apellido más, sino que sos alguien importante en las manos de Dios. Cuando vos lo entiendas, lo comiences a vivir, te vas a dar cuenta que no sos cualquier cosa, sino que sos algo precioso en las manos de Dios. Y no solo precioso, sino también para ser usado para cosas grandes y para poder, como dice esta palabra, predicar buenas nuevas a los abatidos. Y no solo para predicar buenas nuevas, buenas nuevas es dar una buena noticia a alguien. Qué lindo cuando alguien viene a la casa y te dice: pastor, tengo que contarle algo re lindo. Amén. Es hermoso poder disfrutar de las bendiciones. Ahora cuando por ahí, pastor, le tengo que contar, bueno, ya. No es tan lindo, pero estamos para eso. Amén. Pero cuando viene alguien contento, no sabe qué bendición, gloria a Dios. Una buena noticia, buenas nuevas es una buena noticia, algo lindo. Algo que si quizás te sentís triste, eso va a venir a darte un ánimo, a una nueva esperanza. Y el testimonio de alguien que viva algo lindo hace que tu fe también aumente. Cuando vos contás lo que vos vivís a otras personas que no lo vivieron, vas a hacer que ellos comiencen a entender de que a ellos también les puede pasar lo mismo que a vos, o mucho mejor todavía. Entonces es dar buenas nuevas, iglesia. Hoy te vengo a animar a que puedas dar buenas nuevas a los abatidos. También dice la palabra que cuando el Espíritu de Dios cayó sobre él entendió que tenía que vendar a los quebrantados. Vendar a los quebrantados, a los rotos, a los lastimados, a aquellos que muchas veces fueron despreciados, a los que muchos dejaron de lado. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Cristo tiende a tener una actitud de desprecio hacia la otra persona. Como dice su palabra, Él nos eligió y éramos lo vil de este mundo, lo despreciado, pero Él nos amó igual. Amén. Y cuando vos entendés de que como lo que Dios hizo con vos tenés que hacer con otro, gloria a Dios, iglesia, porque a eso nos llamó Dios, a poder sanar heridas del pasado, porque somos ese puente de bendición. Estamos en esta tierra para poder dar esto que tenemos a aquellos que necesitan. Y no sabés qué bien que se siente. Si no, nunca lo experimentaste, yo te animo. No sabés qué lindo es saber que alguien te diga: gracias por la palabra que me diste, gracias por la revelación que Dios tuvo sobre su vida, gracias por darse cuenta que no estaba bien, gracias por escribirme en el momento exacto que la necesitaba. No sabes cómo se siente precioso poder ser un instrumento en sus manos. Pero a veces, y vuelvo a repetirlo, seguimos creyendo que no es para mí. No es para mí hablar de Dios. Que lo haga otro que lo hace mejor. Y creemos que no es para nosotros. Y nos conformamos. Y seguimos, y quizás caminamos años en el Evangelio, 20, 30, 10, 5, creyendo de que no era para vos hablar del Señor. Pero como lo dijo Isaías, para eso nos llamó el Señor. Para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos. ¿Cuántos vagan sin Cristo sin darse cuenta de que hay una salida? Cristo es la salida. ¿Cuántos tienen problemas? Vos te vas a un hospital, yo siempre digo, cuando vos te sientas que a vos es la única persona que te pasa algo, andá a sentarte a la guardia del hospital un rato. Y se lo digo en serio, porque lo experimenté. Cuando vos creas que sos la única que te está pasando algo, o ¿por qué todo me pasa a mí, Señor? Sentate un rato en la guardia del hospital. No. Lo hicimos con el pastor. Y ver que no sos el único ni la única, sino que hay otros más que pasan y padecen tantas situaciones. Y comenzás a valorar lo que Dios hizo con vos. Y ahí comenzás a reflexionar de que lo tuyo es pequeño al lado de otros. Y sabés que lo más triste es que lo tuyo tiene solución porque estás en Cristo. Pero aquel que no le conoce todavía no encuentra la solución a su problema.
Y ahí es cuando entendemos de que Dios me necesita para hacer un montón de cosas, hermano. Dios te necesita. Es tiempo de que comencemos a hablar, a proclamar el evangelio de las buenas nuevas, no el evangelio de la condenación. Por años se condenó a tantos, en el camino quedaron tantos heridos, lastimados. Pero a esto nos llama Dios en este tiempo, iglesia, a que vos seas ese puente. Que lo que Dios hizo o hace o va a hacer hoy con vos, lo cuentes. Lo publiques, como dijimos muchas veces. Lo pongas. Tengo un Dios que es grande, que me ama y que me necesita. Y también te necesita a vos. En vez de quejarnos a veces tanto. El Señor nos ama. Amén. Y nos ha llamado a esto, a publicar, que dice la palabra de Dios, libertad a los cautivos. Pero no solo eso, hermanos, sino que también y a los presos, apertura de cárcel. Gloria a Dios. Cárceles espirituales. Personas que por años caminan erradas. ¿Sabe qué? Más triste de todo lo que yo le estoy contando, para mí es triste, no sé si usted lo va a entender de esa manera. Lo más triste de que todavía hay gente en las iglesias que no ha entendido de que Dios vino a esto. Eso es lo más triste. Que todavía hay gente que cree que no puede ser libre de una cosa, que no va a ser libre nunca de la otra, porque no lo ha declarado, porque no lo ha contado. Y viven encerrados en algo que los tiene sentados en una banca por años, sentados en una silla, creyendo que el evangelio, como les dije hace un momento, es un evangelio de ser infelices y vivir luchados. Suena fea la palabra infeliz, pero lo tengo que decir porque esa es la palabra que es la contraria a felicidad. Entonces que el Señor nos ayude, iglesia, a entender de que vos sos el puente en esta noche. Vos sos el Isaías que Dios va a levantar para hablar esta palabra a muchos, a familiares, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios ponga esa inquietud en nuestro corazón para que en esta noche se salga con una mente renovada. Y creyendo quién es en esta noche, porque es un hijo y una hija de Dios. No deje que el enemigo le diga lo contrario. Dice, si se equivocó, hermano, hermana, dice su palabra que estamos en el tiempo de la gracia para ser perdonados. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Dice su palabra que lo único que Él no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero lo demás, si usted se arrepiente, el Señor le perdona. Por eso en esta noche, hermano, el Señor también nos ha mandado y nos ha hablado a través de su palabra, a través de esta palabra, a tener valor y poder cumplir con el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y en ese llamado sabe que hay situaciones que nosotros tenemos que demostrar como hijos de Dios. ¿Amén? Una de las situaciones que tenemos que vivir y experimentar cada día es el amar a los demás. El primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Y cuál sigue después? ¿Y amarás a quién más? A tu prójimo, como a ti mismo. Amar a los demás es uno de los puntos que tenemos que comenzar a vivir, iglesia. Y bueno, y después que termine la reunión, si me quiere venir a preguntar cómo hace, pregúntemelo. Pero hoy, como digo, que el Señor le haga comprender que amar a los demás es uno de los frutos que vamos a dar como hijos de Dios. Amén. Amén. Segundo punto es servir a los demás. Es fácil sentarse, ¿no? Y ser servido. Qué lindo que es. Qué lindo que es sentarse y que vengan y digan, ¿qué necesita? Eso es lindo, pero qué más lindo es servir. Como lo dijo Jesús, yo no vine a ser servido, sino a servir. Amén. Jesús nos dio el primer ejemplo, iglesia. Servir es una de las experiencias más hermosas. Claro que en algún momento le va a tocar sentarse y que lo sirvan. Claro que le va a tocar en algún momento la honra. Claro que sí, le va a tocar. Porque Dios dice que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces nos va a tocar en algún momento. Pero nunca espere cuando usted sirva y que al otro día le toque que la sirvan. O le sirvan. Espere la voluntad de Dios. Espere el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, amén. Entonces, el primer punto, amar a los demás, es un fruto de ser un hijo de Dios, servir a los demás, enseñar a los demás. A veces nos creemos incapaces de poder enseñar lo que hemos aprendido. Y sabe que con su testimonio usted enseña a muchos. Amén. Compartir el evangelio con otros.
No callarse, no avergonzarse, no esconderse cuando digan, ¿hay algún cristiano acá? Amén. ¿Hay algún cristiano acá? Es como cuando decían a Jonás, ¿no? Que buscaban a Jonás entre medio de los marineros en esa barca, y el tipo estaba durmiendo. Y encima cuando van y le preguntan, dice que es temeroso de Dios, de caradura. Yo siempre digo es un caradura. Jonás fue caradura. Porque estaba escondido y decía que encima temía a Dios. Y a veces nosotros tendemos a guardarnos nuestra identidad y no. Mire, es como digo, nosotros somos carta leída, hermanos. Alguien te conoce porque vas a la iglesia del pastor Claudio. Alguien te vio por un videíto, alguien te vio por una foto, a ver. Siempre salís por ahí. Bueno, sos hijo de Dios, gloria a Dios. Estás buscando ser diferente, porque después te dicen no te haces el santito. No, estás buscando ser hijo de Dios. Estás buscando la perfección en Dios, no en los pastores ni en los hermanos. Entonces, qué importante es compartir el evangelio con otros, amén. ¿Cuántos cristianos hay acá? Amén. Me gustó un poco más, así como que algunos... ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Creer en fe es otro de los puntos donde nosotros tenemos que dar a conocer a Dios, creerle a Dios, creer en fe. Que me ha costado creer, Mire que yo soy, no, como digo, soy así. Me costó creer, era incrédula hasta los huesos. Y siempre lo atribuí como que era una... yo era igual que mi abuelo, decía yo entre comillas, ¿no? Mi abuelo era incrédulo. Era, hasta que tuvo ese encuentro personal con Dios. Yo decía, no, yo soy igual que mi abuelo, como que estaba bueno ser incrédulo. Mentira, no es bueno ser incrédulo, tenemos que creerle a Dios. Y capaz que me mentalizaba de que estaba bien dudar. Cuando comencé a experimentar que Dios cumplía lo que prometía y lo que nos había hablado, claro que me tuve que arrepentir de haber dudado tantas veces. Pero lo aprendí. Y ahora no dudo, sino que ahora declaro. Y encima pido, yo porque le dije acá a las hermanas, vamos a pedir que alguien done el piso. Lo dijimos acá entre mujeres. Y lo declaré como así, como muy claro. Y Dios lo escuchó. Porque Dios escucha nuestra palabra. Y al otro día, ¿qué pasó? Nos donaron el piso que está ahí atrás. Gloria a Dios. Como dije, comencé a tomar la palabra y declarar la palabra de otra manera, hermanos. Yo les voy a hablar de lo que yo he vivido. No hablaría de algo que no haya vivido. Por eso en esta noche usted tome lo bueno. Rescate lo bueno. Créale a Dios. Declare con su boca. No tome lo que, aquello como digo, que era incrédula. Hoy no soy una ex incrédula. Amén. ¿Cuántos ex incrédulos hay acá? Amén. Si no hemos creído con todo lo que hemos vivido, no sé. Creer en fe es una de nuestras cualidades, hermanos. Y acá viene la más difícil, pero que siempre nos va a llegar el momento. ¿Sabe cuál es? Madurar en Jesús. A veces somos niños fluctuantes, niños que nos mueven, cualquier ola viene y nos mueve, nos convencen de algo, nos dicen algo bonito al oído y le creemos. Y sí, todos vivimos esa etapa, todos tuvimos esas dudas. Claro que sí, pero qué importante es la madurar en Cristo Jesús. Y comenzar a forjar en nosotros un hombre y una mujer de Dios. Que nadie venga y te mueva de tu fe, del Dios que conociste, del poder de Dios. Nadie te endulce el oído diciendo que el Dios que vos servís es un Dios de mentira o un Dios que no cumple lo que dice. Si vos estás fundamentado en Cristo, nada te va a mover de esa fe. Por eso la madurez a la imagen de Jesús es uno de los frutos y de las acciones que tiene el Hijo de Dios. Amén. Y escuche bien, para identificar si Dios está llamando a alguien, se tiene que tener una relación cercana con Jesús. Y conocer aquello que Él, y comenzar a conocer a través de la palabra lo que Él tiene para nosotros. En todas esas cosas que Dios tiene, porque en esta palabra encontramos tantas promesas, hermanos, más de 5.000 promesas. Digo bien, con exactitud no me acuerdo, pero sé que tenemos un montón de promesas. En todo esto también el Señor nos dice que nos regala dones. ¿Amén? ¿Lo creen? Amén. Que nos regala talentos. Son regalos de Dios para nosotros. Ministerios. Eso es para nosotros, hermanos. Y a veces no creemos en lo que Él nos puede dar o en lo que podemos ser en sus manos. Entonces en esta noche cobra ánimo y el Señor te ha llamado para cosas grandes. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Creo que salga así bien, ¿cómo que se dice? Incentivado cuando salga de acá. Amén. Y va a traer un alma seguro a la otra reunión. A ver, ¿cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gánese almas para Cristo, no es para el pastor. Nosotros no ganamos, no tenemos más dinero por tener almas. No, el reino de los cielos
se llena de almas. Porque por ese reino estamos peleando, para que muchos más lleguen a conocerla. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Y como te decía hace un momento, ¿qué significa? El significado. El significado y la importancia de lo que, cómo podemos seguir conociendo a Dios. En Isaías 61:1, este versículo es de gran importancia en la Biblia, ya que hace referencia directa a la misión de Jesús también en la tierra. Él fue el primero, amén, en predicar, Él fue el primero en hablar, Él fue el primero y Él es la persona más importante. ¿Cuántos dicen amén? Hoy la honra se la lleva a Dios, Jesús. La gloria se la lleva a Él en este lugar. Cuando dejemos de tenerlo a Él en el centro, estamos perdidos, hermanos, pero hoy la gloria es para Dios, amén. La honra es para Dios. Él es el centro en este lugar. Él es el que hace los milagros, el que transforma los corazones, el que cambia las vidas, amén. Por eso el primero en demostrarlo fue Jesús en la tierra. El profeta Isaías profetizó que el Espíritu de Jehová descendería sobre aquel que sería el Mesías, y que éste predicaría buenas nuevas a los pobres, que vendaría a los quebrantados de corazón y publicaría la libertad a los cautivos y abriría los ojos de los prisioneros. La palabra ungido hace referencia al acto de Dios al elegir a Jesús como el ungido o el Mesías. El término predicar se refiere a la enseñanza y a la divulgación de la palabra. Gloria a Dios, porque estamos para divulgar las buenas nuevas de salvación, amén. Las buenas noticias se refiere a la salvación que Dios ofrece para todos los pecadores que se arrepientan de sus pecados. Y lo más importante es que van a recibir perdón y salvación, gloria a Dios. Para eso vino Cristo y hoy nos dejó este mandato de poder predicar la palabra de Dios a toda criatura. En este versículo también vamos a encontrar, entender y vamos a comprender que hoy tenemos una misión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no me venga con que la misión del sembrador, no. La misión de usted, y la suya y la mía, es hablar de Cristo. Amén. Su misión es poder llevar el Evangelio a todo aquel que lo necesita. No crea que no es para usted. No diga no es para mí, que lo haga el otro que lo hace mejor. Hoy póngase el poncho de hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos caga todo, ¿no? Hay una medida universal. No entra todo el poncho y yo soy hija de Dios. Y yo tengo que hablar, yo tengo que salir a divulgar las buenas nuevas del Señor. Tenemos una encomendación de parte de Dios. ¿Sabe qué importante que alguien te diga? Hermano Gustavo, tengo algo re importante que decirle. Yo sé que usted va a cumplir con eso. Amén. Confía en usted. Amén. Que te diga, Señor, yo confío en vos, Valeria. Yo sé que vos vas a poder hablar, predicar, llevar buenas nuevas. Qué importante que sos en sus manos. No te das cuenta a veces. Gloria a Dios, de que el Señor te lo encomendó a vos. Podría haber enviado a los ángeles a predicar, pero ellos están adorando y trabajando también en la tierra. Pero hoy el Señor nos dio esta ambición a nosotros. Iglesia, sin ir más lejos y seguir, yo creo que Dios nos ha dejado claro que nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Y si no querés, dar un aplauso al Señor. Amén. ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! Él vive para siempre. Nosotros solamente estamos de paso en esta tierra, pero Él vive para siempre. Somos portadoras de buenas noticias, gloria a Dios. Podemos ser portadores de buenas noticias y compartir la palabra de Dios con los demás. Ser un ejemplo de amor y de bondad para aquellos que nos rodean. ¿Cómo podemos ayudar a los quebrantados? Podemos ayudar a los quebrantados de corazón consolándolos, ofreciéndoles un hombro en el que puedan apoyarse en los momentos difíciles. Yo quiero ser esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo puedo darle libertad al que está cautivo? La libertad se refiere que en Jesús pueden encontrar esa libertad que necesita para ser librados del pecado y libertados de la muerte que nos ofrece y que el Señor ofrece para nosotros vida eterna. Esta es palabra de Dios, iglesia, para nosotros y para poder llevar a aquel que necesita. En esta noche, hasta aquí siento de hablar de la palabra de Dios y alabo a Dios porque Él ha sido bueno. Y creo que nos ha quedado claros a qué nos llamó el Señor. Si creíste en toda la semana que pasó que no servía para nada y que el otro lo hacía mejor que vos, no importa que yo no esté porque ni cuenta se han dado, esas son típicas del enemigo, se los puedo asegurar. Alguien se acordó de vos, con esa nos quedamos mucho en la casa, ¿o no? Amén.
Qué bueno conocer al enemigo, porque trabaja así, hermano. Cuando algo le venga acá a la cabeza, repréndalo en el nombre de Jesús. Amén. Porque si usted no está en una de estas sillas, todos nos damos cuenta que usted no está. Esto es importante, no solo para nosotros, sino para el Señor. Póngase de pie en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Yo voy a pedirle al pastor que